El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón ha reunido este martes a más de una treintena de empresarios y representantes del sector gastronómico aragonés. Esta reunión ha sido impulsada por el Club Internacional de la Tapa, un innovador proyecto que pretende unir en una misma plataforma a todos los agentes que intervienen en dicho sector, desde el productor hasta el cocinero, sin olvidar a los investigadores responsables de las mejoras en la cadena agroalimentaria. El CITA es el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, es un referente en la investigación de toda la cadena agroalimentaria, tanto en vegetales como en el ámbito de animal, y vamos desde la producción primaria a investigar a la transformación y a toda la comercialización de los productos agroalimentarios. Actualmente pues estamos cerca de 250 personas trabajando en el CITA, y de los cuales de ellos son 70 personal investigador. Y bueno, nuestro objetivo principal es desarrollar, sobre todo, resolver problemáticas de la agricultura y la ganadería y también de toda la cadena agroalimentaria del sector aragonés. Una plataforma como tal es un espacio colaborativo, abierto a entidades, en este caso pues bajo tres palabras clave, la innovación, el turismo y la gastronomía, siendo el turismo gastronómico un motor, vamos a decir, multisectorial que arrastre a otros sectores y actividades. Se trata de juntar en un mismo espacio a aquellas personas, sobre todo, en diferentes entidades públicas y privadas, que tengan una motivación clara por desarrollar actividades innovadoras y, digamos, por la excelencia en su actividad. Esta plataforma aspira a crear un clúster gastronómico basado en un pilar fundamental, I+D+I. Por ello, han contado con el CITA y sus avances, un centro referente en la investigación de toda la cadena agroalimentaria, tanto vegetal como animal, con muchas potencialidades en sus líneas de investigación y grandes recursos tecnológicos. Actualmente cuenta con cerca de 250 trabajadores, cuyo objetivo principal es resolver problemáticas de la agricultura y la ganadería. Yo creo que podemos ilusionar a muchísimos cocineros para que pues tomen en serio nuestros productos de Aragón. Entonces tenemos aquí un gran elenco de investigadores que nos pueden orientar en productos y en géneros y en calidades. El interés de Eurotoques, tanto a nivel nacional como aquí en Aragón, es estar muy cerca del producto, del alimento y bueno, pues trabajarlo. Entonces ha sido muy enriquecedor el estar aquí, pues porque te surgen pues muchas ideas y sobre todo aprovecharnos de este gran equipo que hay aquí en el CITA para trabajar el producto, el mercado, la estacionalidad, la zona geográfica, el kilómetro cero. Bueno, la verdad es que ha sido muy, pero que muy enriquecedor. Se trata, pues, de una plataforma de gestión de conocimiento, de mejora y de I+D de la gastronomía, desde todas las perspectivas y los elementos que la componen: alimentación, turismo, productos y nuevas tecnologías. El objetivo es crear sinergias para conseguir exportar el prestigio de la gastronomía aragonesa y que se reconozca la identidad de la cocina de Aragón fuera de sus fronteras, tanto a nivel nacional como internacional.